Bueno, y propiedades químicas, en esto no voy a... voy a volver para atrás porque me acordé de algo. Valor que se modifica con el pH. Eso también lo puse para recordarlo, que es en el único momento que yo considero o contemplo la SiC dentro del sustrato. Ustedes saben, o si no saben les cuento, que la SiC se modifica en función del pH. Hay mayor intercambio, o sea, mayor SiC en un mismo sustrato a un pH más alto. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, yo muchas veces cuando ya estoy trabajando sobre el cultivo y encuentro esto que dice Ayrton, o que dijo José, que vengo, esto sí mide conductividad, no mide temperatura, pero sí mide conductividad, mido conductividad y tengo problemas de encontrar una conductividad que es más alta de la que yo pretendo tener en el sustrato, lo que hago muchas veces cuando el problema es importante, riego con una solución con un pH más alto, con un pH casi de 7. ¿Por qué? Porque un agua a pH 7 lava más sales que un agua ácida. ¿Sí? Entonces aumento la SiC con el pH y de esa forma arrastro sales. Y es una forma, yo le decía a Lorena, muy fácil de medir, porque cuando uno lava la solución con agua común, yo por ejemplo en mi chacra tengo el agua de la bomba hasta 6,4, 6,5, cuando yo la subo a 7,5, uno mide ppm del lixiviado y aumenta rápidamente. ¿Sí? Al subir el pH, aumento la SiC, entonces hago que arrastre mayor cantidad de sales con el mismo volumen de agua. ¿Se entiende? Es el único momento... Andá despacio, Walter, porque si no, no te siguen. Bueno, repito, viste que sos papá. Lo que digo es que para lo único que yo considero la SiC es para cuando tengo problemas de salinidad en la bolsa de cultivo. ¿Sí? Porque la SiC se modifica con el pH. Más SiC es más intercambio, ¿está bien? Menos SiC es menos intercambio. Si la solución mía es más ácida, hay menos SiC, hay menos intercambio. Si la solución mía es más alcalina, hay más SiC, hay más intercambio. ¿Sí? Porque hay más protones, ¿se acuerdan? Dentro de algún rango de pH. Sí. Vale. Por eso, yo siempre riego la frutilla con un pH de 5,6, 5,8. ¿Sí? Yo tengo en mi chacra, cuando hago este lavado, este lixiviado, el agua de mi pozo está a 6,5. Cuando yo largo un río cortito con agua sola del pozo, el pH del lixiviado no rápidamente baja a 6,5 o sube a 6,5, sino que se encuentra en un rango cercano a 6. Entonces yo lo que hago muchas veces es subir el pH del agua con la que la hago para lixiviar para arrastrar mayor cantidad de sales. ¿Sí? Y lo que hago muchas veces es medir pH de ingreso y el pH del lixiviado, y también mido, ya que estoy con el mismo aparato, partes por millón para saber, no sé qué es, pero sí sé que son sales. ¿Sí? Hay dos grandes grupos o dos grandes grupos de materiales que se utilizan para la hidroponía. Yo trato de acá hacer un resumen solamente de los que yo más conozco, los que he visto más que se utilizan en el país, en la región, con los que algunos tengo alguna experiencia en cuanto al manejo, un poco contarles sobre estos sustratos, a ver cuál ha sido mi experiencia. El famoso acerrino chip, que en nuestra región, en Neuquén, por el tema de la forestación, hace un par de años que empezó a aparecer, de fácil disponibilidad. Es un material que a veces lo que complica mucho conseguirlo es porque es muy difícil conseguir dos partidas iguales. Comprás una vez una cierta cantidad y te faltó sustrato, y cuando compras de vuelta es totalmente distinto porque tiene menos días de compostado, tiene distinto tamaño de partida, como dijo hoy Lorena. Entonces, es un material que es barato, de fácil disponibilidad, pero es un material que para incorporarlo, desde mi punto de vista, tenemos que lograr esto que dijo él, que esté muy estabilizado, que tenga por lo menos 1 año y medio, 2 años de compostado, bien compostado, para poder incorporarlo. Y sobre todo que tenga, bueno, un buen proceso para que no nos traiga problemas. Generalmente a veces trae muchos problemas con enfermedades, con hongos, ¿no? Viene generalmente con muchos problemas de contaminación. Bueno, fibra de coco, que es hoy por hoy uno de los materiales más importantes en el mundo como base de sustrato. Hoy hablaron ya bastante de él. Cascarilla de arroz, que es un elemento que se está utilizando mucho, cascarilla de arroz carbonizada, que eso hace que tenga un poquito más de estabilidad. Generalmente se utiliza para
se suma a la mezcla para dar un poquito de aireación. Y la turba, que como dijo hoy Lorena, fue el material con el que todos aprendimos y empezamos a hacer. Hoy es un material que en el mundo está pensando en dejarse de usar por el impacto ambiental que genera su extracción. Y ya hay algunos lugares del mundo donde tienen regulado cuántos años le quedan de uso de este material. Inorgánicos, que es lo que a mí me gusta, la perlita, que es un silicato de aluminio. Hoy dijo Lorena, comentó más o menos, es un material que si es de buena calidad aporta muy buena cantidad de oxígeno. Es un material que en muchos lugares del mundo se usa puro, como cultivo, como fuente pura para la producción. Es un material muy estable, muy fácil de desinfectar, muy livianito. A mí realmente me gusta muchísimo. Para frutilla me parece ideal. La vermiculita, que es un silicato de aluminio, también este es un elemento que por ahí sí se busca más del lado de sumar un poquito de retención de humedad. La perlita se busca más desde el punto de vista de sumar un poco porcentaje de oxígeno. La vermiculita con la idea de sumar un poquito más de porosidad, de retención de humedad. Las arcillas expandidas, que en un momento en Argentina se conseguían, hoy son imposibles. Bueno, arena. Yo varios años he probado y sigo probando con arena, y en esto sí cambia mucho el concepto del manejo. Obviamente es un elemento que tiene muy buena capacidad de oxigenación, pero tiene muy baja retención, con lo cual hay que regar muchos riegos intermitentes. Yo riego 7, 8 veces por día, y no riego más porque generalmente los programadores, hablamos con el de riego, los programadores tienen 8 canales, pero a veces lo engaño y pongo 2 o canal A y B para poder regar más de 8 veces por día. Riegos cortitos. Piedra pómez, que es otro material que en la Argentina se consigue bastante. Yo probé durante muchos años, es una roca de origen volcánico que tiene bastante magnesio, es muy estable. Yo en un momento arranqué a probar porque se conseguía fácil en Neuquén, era barata, y después se hizo difícil conseguirla, se encareció y la eliminé de entre las cosas que usaba. Y esta es una foto de puzzolana, que es un óxido amorfo volcánico, que es lo que yo utilizo ya hace muchos años, como arranqué con mezcla, hoy lo uso puro, piedra volcánica pura, y esto es lo que les digo, que tengo bolsas de cultivo con 15 años de cultivos continuos. Bueno, y esto es un poquito solamente para recordar un poco lo que dijo hoy Lorena, de que cuando pensamos en mezclas de esto, lo que hacemos es ir sumando en función de las características específicas de cada material, ir viendo qué nos aporta cada uno para armar la mezcla más adecuada o más atinada para nuestro manejo, para nuestro cultivo, para nuestra forma de regar. Entonces, por ahí tenemos muy buena oxigenación de un material, como la puzzolana o la perlita, pero le queremos agregar un poco más de retención de humedad, entonces le agregamos vermiculita. Me pasó con este productor de Salta que hace zapallito de tronco en hidroponía, que él había comprado un viaje de cáscara de arroz y tenía arena, y me dijo, le quiero poner cáscara de arroz. Yo le dije, no le pongas nada porque la cáscara de arroz, bla, 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 bla. Me dijo, no, ya la compré, le quiero poner igual. Bueno, ponerle igual, le puse igual. O sea, arena es un material muy poroso, tiene poca retención, cáscara de arroz solamente te suma, o sea, le está agregando más de lo mismo, no suma nada y contaminás algo que no es fácil de desinfectar. Pero bueno, el dueño manda y se lo que quiero. Bueno, y después esto de la discusión que habíamos tenido hoy, que se dio durante toda la charla, estas mezclas y estas características que se suman de cada uno de estos materiales también tienen mucho que ver con la relación del volumen de contenedor que vamos a utilizar, ¿no? Yo hoy hablaba recién con José y con algunos más que me preguntaban esto, ¿no? El volumen. Yo volumen de sustrato en función por unidad de planta, creo que está muy digamos, ligado al manejo, a la experiencia del productor, a cuán ajustado tenés el manejo, esto que dijo Nicolás, cuánto más buffer querés tener porque tenés menos experiencia, no lo tengo automatizado, no tengo muy claro cuántas ppm voy a poner de cada cosa. Entonces, bueno, vos al tener mayor volumen por planta, tenés mayor posibilidad, digamos, de generar algún error y que la planta lo soporte. Cuando vos tenés menor cantidad de volumen por planta, tenés menos margen de error porque tenés menos buffer. Entonces,
Yo creo que un volumen para cultivo, en este caso frutilla, que estamos hablando, es un volumen que anda alrededor de los 4 litros, 4 litros y medio, para alguien que está arrancando, que tenga un margen de plasticidad para no cometer tantos errores. Bueno, ahí estaríamos, Nicolás. Si querés arrancamos con las preguntas, si no sigo. ¿Tenés algo más o ahí estás terminando? No, tengo para seguir el tercer tema. Pero como quieras. Es que estamos con... ¿Estamos todos que nos dormimos o no? Ya nadie me mira, Podemos ya no sé hacer si ya unas se aburrieron preguntas. todos, están pensando en la picada. Podemos hacer, si querés, una serie de preguntas. ¿Cómo sigue, Walter, el tercer módulo? ¿Cómo es? Y yo lo que hago en el tercer módulo es mezclo todo. Ajá. Mezclo todo con el tema de, más que nada, apunto a algunas cuestiones de manejo de la bolsa. Si querés, avanzo. O sea, lo que hago en el tercer punto es contar un poco de la parte nutricional, brevemente, nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, molibdeno, boro, más o menos la función que cumple cada uno. Hago una descripción de los equilibrios que yo pienso que son los más adecuados para la nutrición. Y después hago algo medio parecido a lo que planteó Ayrton de cómo yo pienso, qué pasa acá adentro, con algunas mediciones para mejorar la disponibilidad de nutrientes dentro de la bolsa de cultivo. Y ahí cierro, antes que me maten. Bueno, si quieren seguimos y cualquier cosa cortamos en el horario, Walter, porque si no se van a empezar a suicidar acá todos. Y si no, lo pasamos para mañana. Como ustedes quieran, yo mañana estoy acá, así que no es lo mismo. Bueno, bolsa de cultivo, solamente lo que les quería comentar es que yo a partir de ahora, como para ir afinando un poco el lápiz, voy a ir tratando de ir pensando un poco en este tipo de bolsa de cultivo, que es lo más difundido, hoy una de las cosas con más difundido en el mercado para el cultivo de frutilla. Hay un montón de otras opciones, canaletas, bueno, está la gente en EGS, macetas, bueno, hay un montón. Yo lo que voy a hacer es por ahí pensar un poquito, cuando avancemos ahora, más apuntado un poco al manejo de este tipo de contenedor. Existen varios formas de conducir o de armar estructuras. Esto es lo de el compañero acá, Franco. Son de ahí esas frutillas, de ese cultivo. Esto está en Florencio Varela. También hay algunos productores que tengo que han optado por esta opción en forma piramidal, hacer 3 filas. Tiene algunas ventajas con el tema de la cantidad, obviamente, de plantas. Pero bueno, también es bastante complejo el tema muchas veces de la junta del lixiviado, pero hay gente que lo está usando así, con buenos resultados. Canaletas prácticas, las canaletas plásticas, que son las que hoy también mostró un poco hoy Ayrton, de este tipo. Son distintas estructuras que generalmente las contemplo todas como que son muy similares en cuanto al manejo por el volumen, por la unidad de plantas, por la forma de lixiviar. Y ahora, para que me terminen odiando todos, voy a tratar de hacer una pequeña presentación rápida, les prometo, de la cuestión nutricional. Yo dentro del mundo de la hidroponía o dentro del mundo de la formación académica trato de dedicarme a lo que es la parte nutricional, a estudiar eso, a pensar siempre en formular, en ajustar eso. Me gusta bastante, por eso voy a tratar de que no me odien mucho. Básicamente una gran clasificación que todas las conocemos entre los macro y los microelementos. Los macroelementos: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. La gran diferencia que hay entre estos elementos es que estos 3, que son casi el 92-95% de la planta, son gratis. Solamente tenemos que ver cómo físicamente hacemos que estén disponibles con esto del macroporo, del microporo, pero son gratis. Y todo lo que estamos investigando o estudiando, quemándonos las cejas con la nutrición, es solamente para el resto, que es solamente el 5% del cultivo. Esto lo traigo solamente para que nos demos cuenta de la importancia que tiene el oxígeno, el calcio y el hidrógeno, que son de libre acceso, si hacemos las cosas bien. El nitrógeno,
todos lo conocemos. Hay más formas de aportar sobre la planta, pero básicamente en lo que es cultivo hidropónico manejamos dos formas principales, que es en forma nítrica y en forma amoniacal. Forma parte de las proteínas de la planta, es el elemento que nos da más vigor, el elemento más fácil ver visualmente cuando estamos haciendo las cosas bien, cuando hacemos las cosas mal, es un elemento muy móvil. Pero también yo siempre digo que es el elemento que cuando mal manejamos nos trae más problemas. Yo siempre pienso y estoy convencido que los principales problemas que tenemos muchas veces en los cultivos, sobre todo sanitarios, es porque estamos metiendo nitrógeno de más. El nitrógeno, al ser un elemento muy móvil, hace una competencia bastante desleal con el resto, entonces hace que la planta muy rápidamente se equilibre. Una planta alta en nitrógeno es una planta que se enferma, es una planta que también le dicen dulce, es una planta que atrae arañuelas, es una planta que atrae hongos, es una planta que no florece. Bueno, su deficiencia la conocemos todos, es el típico color verde claro, y como es un elemento que es muy móvil, generalmente sus primeros síntomas se ven en las hojas viejas porque la planta lo saca de ahí y lo lleva para la planta nueva. No la quiero hacer muy largo porque los veo que están cansados. Fósforo es un elemento fundamental en todo lo que es la parte de división celular, en todo lo que es las primeras etapas, en conformación de raíz. Es un elemento que cada vez se le encuentran más propiedades vinculado al tema de la floración. Por eso esto que se ha visto que es muy importante cuando queremos que las plantas estimularlas a floración, que le demos un poquito más de ppm de fósforo. Yo siempre lo acompaño con calcio, después lo vamos a ver por qué. Es un elemento que juega un rol en lo que es todo lo que es la parte energética de la planta y es un elemento que en las plantas con semilla tiene un rol muy importante y como le dije al principio, una planta sin buena cantidad de semilla y calidad de semilla nunca es un buen fruto porque nunca tiene tamaño. Bueno, esto es un poco un resumen de esto que le dije recién. Las funciones del fósforo. Las deficiencias del fósforo son muy comunes en frutilla en hidroponía. Generalmente los que hacemos hidroponía uno agarra muy rápidamente el ojo en la deficiencia porque a diferencia de un cultivo de suelo son bastante más evidentes y más rápidas de que aparecen y también por suerte la mayoría son más rápidas de resolver. Generalmente la deficiencia del fósforo se encuentra con una planta que es una planta que se queda, que no crece, es una planta que está lenta. Ya cuando empezamos a ver algún tipo de coloración violácea en la hoja es que ya está bastante avanzado. Pero por lo general, el principal problema del fósforo cuando tenemos deficiencia en esta planta, que a diferencia de aquella NFT no podemos sacar la raíz, es que es una planta que tiene poco vigor del sistema radicular en un primer momento y que rápidamente uno empieza a ver que la planta se empieza a quedar y obviamente si estamos en una etapa avanzada le cuesta florecer. Este es el típico síntoma, ese color medio, la foto no es muy buena, medio violáceo, medio entre la gama de los azules si se quiere, es muy común verlo en la frutilla. Bueno, el potasio, como ustedes saben, es el principal osmolito, hace de transmisor, si bien no forma parte de ninguna estructura específica de la planta, es el osmolito que hace que la planta tenga turgencia, hace que la planta tenga esa característica de brillo, de sanidad, de turgencia. Una planta sin potasio es una planta que está vieja, apagada, envejecida. Una lechuga queda fuera de mercado, una frutilla es una frutilla que está opaca, hoja chiquitita. Y bueno, después lo vamos a ver después, pero el potasio tiene una gran importancia como es un catión de carga positiva. Un equilibrio correcto del potasio también ayuda a que tengamos mejor disponibilidad de calcio y nitrógeno. Bueno, la carencia de potasio generalmente aparece como una necrosis, pero principalmente si llegamos a una necrosis de hojas que ya está muy avanzado el tema, por lo general una planta deficiente en potasio es una planta que está pálida, que usted la ve y está vieja y hasta a la hoja usted va a notar que toma una consistencia media rígida, quebradiza. Ese es el típico síntoma del potasio. Bueno, su exceso generalmente es lo que hice ahí, lo que empezamos a notar, empezamos a ver muchas veces que tenemos problemas de magnesio y de calcio y si no hacemos un buen diagnóstico lo que terminamos haciendo, terminamos agregando más magnesio y más calcio cuando el problema es del potasio, que es mucho. Es muy común. El azufre
que la planta lo trabaja como en su forma de sulfato, no lo disocia. El azufre es un elemento para los que estamos en el mundo de la fisiología y la nutrición que cada vez le encontramos que tiene más importancia en el cultivo. Recuerden que yo me recibí en 2001 y antes cuando hablaba de nutrición hacía nitrógeno, fósforo y potasio y los demás andaban todos por ahí. Hoy ya nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio son macroelementos. Ya conforman ese grupo que la planta requiere en porcentajes importantes. El sulfato, el azufre, forma parte de los aminoácidos, de proteínas, al igual que el nitrógeno. Está muy asociado en todo el ciclo con el nitrógeno. Y cada vez se encuentran más funciones del azufre en forma de sulfato en lo que es el sistema de defensa que tiene la planta para el ingreso de patógenos, para el ataque ya sea de hongos o de bacterias. Una de las formas que tiene el azufre de jugar un rol es defendiendo el ingreso de distintos patógenos asociado al manganeso, que después lo vamos a ver, que también es una de las vedettes que hay ahora en el mundo de la nutrición. Yo siempre les digo que el azufre a la planta lo que le da rusticidad, le da que la planta sea una planta más resistente a distintos factores climáticos, que la planta esté como más rústica, como que vos las veas más fuertes. Una planta que a veces está medio falta de azufre, cuando no llega, es difícil diferenciar muchas veces el azufre del nitrógeno cuando es deficiencia. Yo creo que si ya llegamos a notar ese verde claro de azufre, porque ya estamos con mucha deficiencia de azufre, pero lo primero que uno empieza a notar cuando le pasa la mano es que la planta está como muy blandita, como que la planta está muy maleable, y es el primer, a mí, dato que me da decir, reviso, durante estos últimos años, ¿qué hago? Reviso qué sulfato de magnesio estoy usando, porque con esto de a veces comprar sulfato de magnesio marca que no lo conocemos, he encontrado un montón de problemas de esto, ¿no? Que a veces la fuente, el azufre generalmente lo usamos como sulfato de magnesio o como sulfato de potasio, yo por lo menos, como sulfato de amonio muy poco y nada, pero generalmente el mayor aporte en la solución, que lo vamos a ver un poquito más adelante, lo hago con el sulfato de magnesio y el sulfato de potasio. Generalmente lo que viene pasando últimamente con estos problemas de la importación es que muchas veces la calidad del sulfato de magnesio es bastante mala. Bueno, esto que decía recién, su síntoma de exceso muchas veces es difícil de darse cuenta. Y lo que también me pasa muchas veces es que yo tengo una foto que es tan buena, la deficiencia de azufre, cuando uno no tiene mucho ojo, a veces es fácil confundirla con nitrógeno. Pero yo lo que he descubierto y lo que he aprendido y he leído, que fíjense cómo están acá las nervaduras. ¿Ven cómo están como hundidas? Que la hoja es eso. Eso lo mandé a analizar, ¿no? Por eso lo sé exactamente que es un problema de azufre, por eso se los digo. Pero es muy común encontrar ese color que es parecido al déficit de nitrógeno, pero esa forma de las nervaduras, y sobre todo influye muy rápidamente en el tamaño de hoja. Lo miro a Nicolás porque Nicolás me dice, déjame de joder con el deficiencia de azufre. Pero es muy común verlo eso y encontrar eso. Bueno, el calcio, que ya todos lo conocemos, yo siempre le digo a mis alumnos en la facultad, el calcio como el cemento de la casa, es el que cementa, es el que unifica, el que da rigidez. Hoy también se ha descubierto que el calcio también hace de mensajero de un montón de cosas, que manda señales a través de partículas de calcio. Es importante en la regulación del pH, fortalece raíces. Yo creo que el calcio sin duda es el elemento hoy en día que está más en estudio y más en investigación en el mundo de la nutrición, de cómo pasó de ser pectato de calcio a tener un montón de funciones que antes no sabíamos que tenía. Yo me acuerdo cuando yo estudié en la facultad, te decían no aplicar calcio hasta que la planta tenga 2 o 3 racimos, porque el calcio inhibe el crecimiento de raíces. No sé dónde salió, pero se decía eso, y hoy en día se ha comprobado que el calcio es un elemento muy importante en lo que es la conformación de un sistema sano radicular. Ya le digo, el calcio es uno de los elementos que ahora uno, si lee esto, encuentra cada vez más bibliografía, como más roles dentro de la planta. La frutilla es una planta extremadamente
demandante en calcio. Ahora después lo vamos a ver. Yo trato después esto pensarlo siempre en relaciones para que sea más fácil. Pero el calcio en la frutilla es un elemento cada vez con más interés en esto que hablaba hoy Nicolás de la maduración de la corona, en cómo va la dormición, cómo se duerme la planta. Tiene cada vez un rol más importante. Por eso es tan demandante. Bueno, el calcio, como ustedes saben todos bien, la planta lo toma únicamente por flujo masal. La planta empieza a tener deficiencia de calcio, generalmente la típica es la quemadura de los bordes de hoja, en el ápice de la hoja. Su exceso en la bolsa de cultivo a veces es bastante común y lo que hace muchas veces es, como es un catión, compite con los demás cationes. Bueno, esto es lo que les expliqué recién. Este es el típico síntoma de deficiencia de calcio en plantas nuevas. Es muy común. Y va a ser el magnesio. El magnesio, bueno, como todos saben, es el elemento principal y primordial de la molécula de clorofila. Todo lo que vemos en el mundo color verde vegetal está por el magnesio. Así que fíjense si tiene importancia en el mundo vegetal, el magnesio. Antiguamente, la fisiología antigua era un oligoelemento, hoy es un macroelemento. Hoy pensar en cualquier tipo de fertilización de horticultura intensiva por valores por debajo del 12-13% de magnesio quedan deficientes. No se fertirrigaba, no se fertilizaba con magnesio. Hoy se complementa y se usa generalmente muy asociado a la forma barata, que es el sulfato de magnesio. Bueno, su rol preponderante es la clorofila y algunas funciones que tiene como activador de algunos procesos enzimáticos. Ahí voy, Nicolás. Bueno, su deficiencia es muy linda de ver, es muy característica, es ese típico clorosis internerval que encontramos en la frutilla, en la lechuga, en la mayoría de las especies. Su deficiencia es muy común, llegando a niveles, ahí dice, de tomarse color púrpura rojizo, ya eso cuando ya estamos extremos, que la planta por un montón de estrés empieza a hacer pigmentos rojos y violáceos porque ya no tiene más magnesio, pero ya esto ya cuando ya estamos en el extremo ya de la falta, ¿no? Ya cuando alguien dijo ya cuando es una autopsia y no un estudio, ya está perdido. Bueno, su carencia es la clorosis. Tenía foto de magnesio. Bueno, y el hierro, para no hacerla muy largo, porque se va a hacer muy pesado, yo generalmente trato de pensar siempre los oligoelementos como los oligoelementos son estos que tocan ahora, ¿no? Hierro, boro, manganeso, molibdeno. El hierro en la frutilla es muy importante, súper importante. La frutilla es una planta muy demandante en hierro si la comparamos con otros cultivos. El hierro juega un rol muy importante en todo lo que es el transporte de electrones, en la fotosíntesis, en el sistema que tiene la planta para de alguna forma o no tener energía para tomar agua o para enfriarse, lo que dijo Ayrton. Si una planta no tiene buena dotación de hierro, no se va a poder nunca enfriar cuando hace mucho calor, entonces tiene un estrés mucho más grande. Pero juega un rol muy importante, principalmente en lo que es la fotosíntesis, y también juega un rol también asociado a la fijación de nitrógeno. El hierro, su carencia es la típica clorosis amarillenta, la planta color limón, pálida, sin brillo, y su exceso genera manchas necróticas, pero cuando metemos de más en hidroponía seguramente la quemamos. Así que es muy difícil ver un síntoma de exceso. Bueno, el zinc es la reina de los oligoelementos hoy en día, cada vez se estudia más porque se ha descubierto todo el rol que tiene en lo que es la precursión y el acompañamiento del crecimiento hormonal de la planta. Una planta que le falta zinc, para diferenciarla de hierro, también está clorótica, pero aparte es una planta que está enana, achaparrada, entre cortas nudos, no tiene posibilidad de generar hormonas para crecer. Entonces, ¿cómo diferenciar entre hierro y zinc? Generalmente la planta que tiene deficiencia de zinc y no de hierro es una planta que está achaparrada, entre nudos cortos, petiza. ¿Sí? El zinc, nada, no la quiero hacer más larga, pasó a ser muy importante hace un tiempo. Bueno, la movilidad de estos elementos de la mayoría de son cationes metálicos es bastante escasa o nula, muy poco. Esta es una planta con deficiencias de zinc. Es una planta que a diferencia del hierro, el hierro no cambia su porte
Esta está, aparte de con esa clorosis, está achaparrada, está chiquita. Si ustedes fíjense que se empieza a hacer todo chiquitito. No tiene posibilidad de hacer aucinas para crecer. El cobre es un catalizador principalmente, también está en el grupo de los cationes metálicos, es muy importante su rol. También su deficiencia se ve también como una clorosis. Estos están todos asociados al proceso de clorofila, de la fotosíntesis. Por eso todos estos cuando nos faltan nos generan algún tipo de clorosis que son a veces difíciles de diferenciar al principio hasta que le agarren la vuelta. El cobre dentro de este grupo por ahí tiene un poquito más de movilidad, con lo cual si agregamos en forma foliar es factible corregir una deficiencia. Tengo una foto, creo. Acá está. Fíjense que la deficiencia de cobre es una clorosis que empieza por el centro y se empieza a abrir. Y generalmente la planta, la hoja, empieza a hacerse como que es trifoliada, el folíolo se empieza como a hacer más finito y más largo. Entonces el hierro se pone amarillo limón, no pierde tamaño. El zinc, la chaparra, y no la chaparra, pero la clorosis es desde adentro hacia afuera. No se van a acordar nada, pero después al que quiera le mando la presentación. Manganeso, bueno, manganeso es la BD de los oligoelementos junto con el zinc. Está más en que apure, pero el manganeso es muy importante en todo lo que es el sistema de defensa de la planta junto con el azufre. Hay miles ahora de bibliografía del proceso de defensa contra hongos, contra bacterias, contra actinomicetes, el rol que juega el azufre asociado con el manganeso. Aplicamos algún fungicida con base de manganeso, te suben las ppm de manganeso en la hoja, estamos indirectamente haciendo fungicida y la planta, su forma que tiene de fungicida natural es tomar del medio manganeso. Pero no me voy a expresar más en esto. Bueno, esta es la típica clorosis de manganeso. Es muy común, la van a encontrar en bibliografía como clorosis férrica manganeso. De esto podríamos hacer una charla más porque también a veces esto pasa a veces por problemas del calcio, pero lo dejamos para otro coso que decimos, uy, nos falta hierro, nos falta manganesio, no, y tenemos mucho calcio, mucho carbonato en el sustrato y nos pasa esto. Pero bueno, el boro está muy asociado principalmente a todo lo que es el tema de cuaje, del tubo polínico y lo que les conté de la célula germinativa y generativa del polen. Ahí juega un papel el boro. Está muy asociado a la calidad del fruto y sobre todo está muy asociado todo al tema de cuaje. El boro tiene la dificultad o la complejidad muchas veces que se requiere en muy poquita cantidad, pero cuando nos pasamos un poquito, muy rápidamente es fitotóxico para la planta, con lo cual hay que tener mucho ojo en la formulación. Estos son los típicos daños de boro, problemas de cuaje, ese típico clorosis del borde y la hoja también enana del boro, problemas de cuaje. Molibdeno, bueno, el molibdeno también está asociado mucho al rol con el manganeso. En el cultivo con suelo tiene mucha importancia por el tema de la fijación de nitrógeno atmosférico. Este elemento, a diferencia de los otros, también, como les dije, como el cobre, tiene un poquito más de movilidad, con lo cual a veces corregir deficiencias en forma foliar es factible hacerlo. El hierro y el zinc a veces cuesta mucho hacerlo de forma foliar. Bueno, lo mismo, estos están todos asociados a distintas clorosis. Y por último, Nicolás, el cloro, que es un elemento que en el mundo de la nutrición nadie formula con cloro, pero sí que es un elemento que hay mucha disponibilidad en el reino vegetal, en todas partes hay cloro, con lo cual nadie agrega cloro a la fórmula, pero la planta requiere bastante cloro en el proceso de fotosíntesis y en la reacción de Hill. ¿Se acuerdan de esa parte que transporta los electrones de un lado para el otro? Usa cloro. El cloro vendría a ser como la contraparte del potasio como osmolito, el negativo del potasio. Sería River y Boca, potasio y cloro. Bueno, la típica exceso es quemadura por el cloruro de cloro, o sea, por sales, el borde quemado por cloro, es característico. Y esto se los dejo, después si alguno lo quiere ver. Esta es una forma fácil de poder identificar las deficiencias de cada nutriente en función de la movilidad, dónde lo tenemos que encontrar, para diferenciar el nitrógeno y el azufre, porque
el azufre no es móvil, el nitrógenocito. Bueno, de esa forma uno puede hacer el ojo de saber medianamente una orientación de esa deficiencia a qué se debe. Un poquito cerramos con la parte nutricional, un poquito del rol y la función de cada uno de los macro y micronutrientes dentro del ciclo de la frutilla. Les comenté un poco el tema de cómo yo pienso o ajusto o manejo el sustrato. Y ahora lo que nos faltaría saber es cuánto tenemos que poner de cada uno de estos nutrientes, cuánto de macro y cuánto de micro para llegar a una nutrición equilibrada y que la planta tenga esto que yo les digo o que mucha gente denomina como este estado de confort que haga que la planta se sienta cómoda y nos dé mucha frutilla. Yo les traje estos grafiquitos que son de un trabajo de un colega mexicano que yo lo sigo bastante porque hace algunos trabajos muy interesantes y básicamente hay muchos métodos para saber cuánto consume la planta por día. Generalmente lo que hace es se saca la tasa de extracción diaria, se mide cuánto por día la planta consume de cada nutriente y se va haciendo una sumatoria y se va sacando estas curvas. Disculpa, hay muchos autores, hay muchas curvas, que en esto también tiene que ver mucho el manejo y varios factores, pero por lo general los que nos dedicamos a formular, yo lo que hago es tratar de buscar la mayor cantidad de datos y ir analizando y viendo, comparando, y muchas veces promediando y ajustando después a campo con medidas concretas. Estas son unas de las tantas que hay, que solamente lo que nos permiten tener una idea, o yo cómo lo pienso esto, en el caso de frutilla, porque ayer me preguntaban, ¿en el tomate es igual? Digo, no, es totalmente distinto. Y en el morrón mucho más. Pero esto lo que nos permite ver es que la tendencia, estos son extracción por día, el acumulado de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Esto es lo que nos permite ver y entender para cuando pensamos la fórmula, es que es bastante, nosotros decimos, es bastante plano el requerimiento, ¿no? Es bastante, sacando el caso por ahí del nitrógeno y allá un poquito del calcio, pero es bastante plano. Con lo cual, si yo hago una línea recta en el centro, más o menos estoy cumpliendo en el promedio, digamos, con el mayor requerimiento. Entonces, ¿qué me permite hacer esto? Me permite hacer, en este caso de frutilla, por ahí hacer una sola fórmula que solamente jugando con la conductividad, que es la cantidad de sales, ¿no?, que le vamos agregando, en la misma relación, nos permite medianamente acomodar ese requerimiento, ¿sí? Como una primera mirada. Después, en lo concreto, no hacemos eso. Yo generalmente uso dos fórmulas donde sí modifico un poco la relación y modifico esto que le decía Mariano, la participación o no participación del amonio dentro del total del nitrógeno con el que formulo, ¿sí? Estas formulaciones o estas disponibilidades o conjunto de formulaciones, hay un número, bueno, en el mercado siempre había una disponibilidad de distintas sales para formular. Hoy todos sabemos que a veces la disponibilidad en Argentina hay que armar fórmulas con lo que se consigue, no con lo que uno quisiera. Estas son las sales más comunes, más disponibles, más utilizadas en la hidroponía. Hay tantas formas de hacer la solución, de sacar la cantidad de cada nutriente que uno requiere como formuladores hay como técnicos. Yo solamente el único criterio que tengo en el caso de frutilla, cada una de estas sales tiene distinto índice salino, o sea, aportan más conductividad o menos. Trato siempre en la frutilla de pensar, usar lo que tenga menos aporte de índice salino. En el tomate no le doy tanta importancia, pero en el caso de frutilla, dentro de este grupo, siempre me fijo con tabla, que es un dato, es decir, lo que genere menos índice salino, trato de usar como fuente para ir sacando nitrógeno, calcio, potasio, azufre, magnesio, y de esa forma formulo. Es básicamente eso. Bueno, esto les puse solamente como un dato que digo que hay un montón de autores y un montón de bibliografía respecto a fórmulas, distintas fórmulas nutricionales para frutilla y para la gran mayoría de cultivos. La mayoría de los que estamos en hidroponía, o una gran parte, tenemos alguna gente que usamos siempre de referente como para chismear qué están haciendo y para copiar o para corregir o para... Yo, la verdad que me gustan mucho las cosas que hace Furlani, algunas cosas le copio, le pruebo, y después está este muchacho Yamasaki que hace unas cosas que están muy buenas, y siempre como que hay patrones como para ir tomando, ¿no? Y ir generando lo que yo siempre digo, que en esto siempre por ahí evito el tema de te paso la receta, ir armando distintos valores de referencia, de rangos,
donde yo entiendo en función un poco del manejo, del sustrato, de cómo riega, de la frutilla, de la temperatura, me manejo siempre dentro de algunos rangos de valores. Ahí está nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y todos los oligoelementos, que manejo un rango que, como ahí muestra en la tablita, por lo general lo voy modificando en la frutilla y lo divido en dos momentos importantes, que es la etapa vegetativa y la etapa reproductiva. Y ahora después les comento cómo esto lo voy haciendo. Pero fíjense que si comparamos con otros cultivos hidropónicos, como el tomate, como el pimiento, como el melón, la sandía o el pepino, esto es bastante plano. Esto es bastante plano en el sentido de que el rango entre los dos momentos fisiológicos o etapas fenológicas del cultivo que defino, como vegetativo y reproductivo o productivo, es un rango bastante chiquito. En otros cultivos se van a encontrar con que en la etapa vegetativa capaz que tienen 100 partes de potasio y acá en la parte productiva tienen 570 partes de potasio. Entonces en esto, como es un rango bastante plano. A mí siempre me gusta, ayer me preguntaba Héctor, me gusta manejarme con rangos de nitrógeno, y dentro de estos rangos, ayer le hablaba con Rafael, si uno me da ya cuando tiene hecho el ojo, en estos obviamente el agua influye muchísimo en la calidad del agua, ¿no? Pero uno medianamente ya mirando estos rangos sabe que está más o menos, mango más, mango menos, está acomodado. Nadie puede pensar que una frutilla va a necesitar 250 ppm de nitrógeno. Entonces siempre hay gente que la formula con 80, con 85, 120, 130, pero son rangos que son probados, ensayados y que dan resultado independiente muchas veces del manejo y del sustrato. Y lo que yo trato de hacer siempre, y esto lo pongo acá porque es la forma que trato de enseñarle a mis alumnos y a los productores, que ayer también lo charlaba un poco con Rafael, me armo como esto que está acá abajo, que es una relación, ¿no? Que esta es la forma típica de los que están en nutrición, de pensar la formulación. En base tomamos como referencia siempre el consumo por día o la dosis de nitrógeno, tomamos nitrógeno como 1 y en función de eso, por una parte de nitrógeno, ¿está bien? 0,4 partes de fósforo, 1,8 partes de potasio, 0,9 partes de calcio, y así armamos esta relación siempre en el grupo de los macroelementos. Eso es lo que nos permite por ahí de fácil lectura y análisis más o menos de mantener la frutilla de una planta muy importante y a la planta que requiere un equilibrio. Walter, un minuto. Sí. Chicos, si quieren, para ordenar un poquito la charla, si quieren paramos y preguntamos. Si quieren, porque si no, el tema es tratar si querés, Walter, lo hacemos por etapas esto. Pero debemos tratar de que él pueda completar una idea y si hay alguna duda paramos y consultamos. Me quedan dos Silvinas y terminamos. Está bien, no, pero digo porque por ahí se intercambian y podemos aprovechar la charla. Sí. Ahí en la parte productiva, sí. el nitrato, que sí 135 ppm. Sí. ¿Eso es un pp de nitrato? No, nitrógeno. De elemento. Sí. Exacto. Es N-nitrato y N-amonio. Está medio mal escrito, pero es eso. ¿Fósforo es pentóxido o elemento ahí? No, fósforo. Sí, elemento. Sí, ahí me quedó mal el cuadrito, pero es como dijo él, es N nitrógeno del nitrato y N nitrógeno del amonio. Me quedó mal el cuadrito, lo chiqué y se me fue juntando. Y siempre trato de mantener de construir esta relación, y esta relación por ahí me permite visualizar rápidamente y poder, en mi análisis, saber dentro de qué rango estoy. Se me hace muy práctico trabajar así. Ayer con Rafael charlamos y por ahí cuando uno habla en nitrato y otro habla en nitrógeno, me cuesta hacer la gimnasia de verlo rápido. Es una cuestión de costumbre de que la mayoría de los autores lo trabajan así. Me pasaba antes que yo trabajaba todos miliequivalentes y todos los libros nuevos vienen en ppm y me tuve que acostumbrar a ppm y me olvidé de los miliequivalentes. Pero es una cuestión de práctica solamente de ver, es lo mismo. Bueno, y después esto que yo le decía, en esto de pensar una formulación vegetativa que es bastante plana a mi entender, yo lo que hago, divido para los productores o para los alumnos o para la gente en distintas fases del cultivo.
Fase 1, como dice ahí, es de plantar, desde que plantamos en la bolsa de cultivo hasta los 20, 30 días. Ahí manejo la fórmula vegetativa de una conductividad de 1 a 1,2. La fase 2, acá yo igual les puse unas fotitos. Esto es lo de Franco. Fase 1, desde plantación hasta el día 20, día 30. Ahí manejo una conductividad de 1,2. Fase 2, primeras flores, ¿sí? 1,2, 1,4. ¿Sí? Y cuando ya paso a la fase 3, ya empiezo a cambiar la fórmula y me voy a la fórmula vegetativa, que básicamente, recuerden que lo que tenía era que le saco el amonio como fuente de nitrógeno, saco 0 amonio, y me voy y juego siempre en este rango, 1,3, 1,5. Pero con la diferencia que siempre la comparación odiosa mía con el tomate, trato de ser muy estricto en nunca pasarme de 1,6. En el tomate puedo tener 2,8 y pongo 3,2, no pasa nada. Acá 1,6, 1,7 es un montón. Bueno, estas son las fotos de la transición, son fotos de estas mismas frutillas. Y esto es lo último ya para cerrar, que era un poquito lo que yo charlaba ayer del cuadrito que puso Lorena, es el mismo cuadrito, el rango que yo pienso, cómo yo pienso que tiene que estar la vida de disponibilidad de solución dentro de la bolsa de cultivo, en este rango de agua fácilmente disponible que Lorena lo explicó. Y esto es lo que lo traje solamente como para comparativo, para ver que tengamos presente que ese rango de agua fácilmente disponible no va a ser igual con distintos materiales, ¿no? Entonces, fíjense, esto es puzzolana. Esto que es puzzolana, fíjense el rango que tenemos de agua fácilmente disponible. Y fíjense un sustrato comercial. Esto, fibra de coco. Que el rango de agua fácilmente disponible, donde yo quiero mantener la bolsa de cultivo, es bastante más grande. Con lo cual, esto claras muestras me dice que este material va a tener mayor cantidad de macroporos, más oxígeno, pero voy a tener que regarlo más frecuentemente por un pulso más corto. Y aquel tiene también una buena disponibilidad de macroporos, pero tal vez tengo que hacer pulsos de riego un poquito más distanciados. Eso se los digo porque por ahí muchas veces la gente me pasa, y me ha pasado, que compran 5 bolsas de cultivo distintos y hacen casero y lo riegan todo igual. Y es un problema peor que regarlo, digamos. Regás bien uno y el resto la pasa mal. Cada mezcla, cada combinación va a tener un rango de disponibilidad de agua fácilmente disponible distinto que hay que poder conocerlo y medirlo. Esto es lo mismo, es solamente de un sustrato comercial, pero es el mismo valor. Y lo último, y ya me voy. Pero este es el mismo que este, Nicolás. Lo que pasa es que este es de puzzolana, fibra de coco, y este es un sustrato comercial, que ya el sustrato comercial cuando te lo vende, ya viene con la curvita que te dice, bueno, tiene esta curva, esta mezcla. Digo que ya hay proveedores que dicen, bueno, esta mezcla que yo le vendo tiene esta curva de agua fácilmente disponible. ¿Este es el caso de los sustratos argentinos? Este es... Sí, Top Plant, sí. Ya viene con su grafiquito, medido. Y bueno, lo último, y ya los dejo seguir, yo cómo pienso esto y cómo lo trato de ir evaluando y midiendo de una forma muy simple. Yo, ayer los que no vieron por ahí, ahora tengo un aparatito que me da un montón de dudas más, como diría Mariano, pero tengo para medir algunos parámetros más que antes no tenía. Pero básicamente cuando yo empecé con esto, lo único que tenía era un pHímetro y conductímetro, como tiene la mayoría o tenemos la mayoría de nosotros. Entonces digo, bueno, ¿yo cómo hago para mantener la conductividad, el pH y estos valores de referencia que yo digo de agua fácilmente disponible de una forma práctica que la pueda hacer todos los días y que no tenga que mandar muestra a INTA de Castelar, que mando seguido, pero toda la semana? Entonces, bueno, lo que hago básicamente es... Yo soy bastante pesado, pero medir todas las veces que puedo en la semana en distintos sectores del invernadero, medir conductividad de ingreso y conductividad del lixiviado. Esto, como lo hago, trato de mantener, ayer le decía a Héctor, trato de mantener como una hora fija, decir, bueno, lo hago siempre, todos los días, o el día que lo hago a las 10 de la mañana,
porque sé que tuve un riego a las 9:30, tuve media hora para que se oree la bolsa, para que drene bien. Le pego un pulso de riego, mido arriba y mido abajo, y siempre trato de tener estos valores de referencia. Si estoy regando en una conductividad de 1,1, pretendo tener abajo 0,9, 0,85. O sea, es la conductividad de ingreso menos 0,2. Entonces, eso que me indica, básicamente, si yo mido arriba, le puse estas conductividades porque son las de las tres fases que yo más gruesamente utilizo. Lo que sí siempre trato de hacerlo, y esto lo sabe Franco, que soy bastante pesado, es que esto sea siempre gradual. No hago 1,1, 1,3, sino 1,1, 1,2 y lo voy llevando por semana hasta que voy avanzando. Siempre trato en la frutilla, y solamente en la frutilla, el otro cultivo no lo hago, de que cuando hago cambio en formulación no hacerlas de golpe, hacerlas como en 2 o 3 veces. No sé si es lo óptimo, si está re bien, pero lo hago siempre así porque me ha pasado que encontrarme con cosas que esto dice Mariano que no podía explicar cuando pasaba de, está muy baja la conductividad. Sí, le voy a poner estaba en 1,1, le voy a poner 1,5. Y de repente veo que me hacía la planta así, se me quedaba unos días. Entonces dije, no hago más así. Hago 1,1, 1,2, 1,3. Pero bueno, me da mejor resultado. Lo último. No, espera. Vos no vayas tan rápido. Armate un protocolo de cómo se hace esto, porque vos lo dijiste a los santos piques y es muy estricto el protocolo de esto. Los errores o la dispersión de datos siempre es enorme porque hay un problema de protocolo con estas cosas. Hace un esfuerzo para hacer un buen protocolo para que, viste, eso decir a las 9 y a las 9:15, Bueno, lo que yo hago con esto y con esta metodología de trabajo que hago y con esta otra, que es básicamente lo mismo, lo que hago solamente es medir conductividad y temperatura y pH dentro de la bolsa de cultivo. Lo que le decía ayer a Héctor, yo lo que hago es pincho arriba y cuando pincho acá, en la punta esta acá, porque acá no están las sales generalmente. Cuanto la bolsa de cultivo más vieja, más sales junta acá arriba. Mido acá, mido al medio, mido al fondo y así 5 o 6 lugares. Yo les decía a Héctor, esto no es muy preciso, no es que si me dice que hay 24 ppm, hay 24 ppm. ¿Por qué? Porque yo me he hecho soluciones patrón sobre un sustrato inerte y lo he medido y cuando me dice 24, capaz que hay 28. Pero siempre que hay 24 me dice que hay 28. Con el fósforo, con el nitrógeno y con el potasio. He hecho esos trabajitos de hacer soluciones patrón. Esto mide nitrógeno, fósforo, potasio, pH y conductividad en sustrato. Pero para que te mida bien, tiene que estar, viste, en ese rango de 10% de agua fácilmente disponible. O sea, llegás a capacidad, dejás orear y ahí medís. Entonces, ¿qué hago? Tengo un protocolo de trabajo, decir, bueno, yo sé que tengo un riego a las 9 de la mañana, lo dejo 15 minutos que oree, entonces cuando mido trato siempre de medir 9:15 de la mañana, por decir una hora, y trato de eso repetirlo, siempre medir a la misma hora. Porque lo que hablamos siempre con Nicolás, en el vivero lo hacemos mucho, es que yo puedo tener un margen de error. Ahora, si yo siempre ese margen de error que tengo lo repito, el dato me sirve, ¿no? Entonces, yo esto no lo vendo, no soy vendedor de esto, ¿no? Es más, cuesta un montón conseguirlo porque bueno, en Argentina cuesta conseguir todo, pero yo lo he medido, he hecho fórmulas patrones para medirlo, ppm a ppm, con agua destilada, y sé que tiene un rango, en el que más me miente es en el fósforo, siempre me mide de más fósforo. ¿Fósforo como elemento mide? Sí, fósforo como elemento. ¿Qué valores encontrás? Por ejemplo, en las soluciones patrones, cuando he hecho más o menos 30, 35 ppm, este me mide 24, 25. Pero también lo que me he dado cuenta es que, por eso he tratado de hacer un protocolo, porque cuando hay poca humedad me miente más, me tira más para arriba. Y cuando está justo es como que es más equilibrado. Entonces yo por eso que manejo un protocolo, decir, bueno, riego a las 9, 9:15, salgo con el cosito, tic, tic, y voy midiendo y voy anotando en una... Esto igual te guarda, te grafica y te hace registro, pero le decía a esto que nunca lo usé así. Tengo la libretita, ¿viste? Y la anoto ahí. Y con esto hago exactamente lo mismo.
lo que hago a un horario determinado, sí, ya termino, a un horario determinado lo que hago es medir conductividad de ingreso a la bolsa de cultivo y conductividad de lixiviado. Y saber que estoy siempre tratando de este rango, 0,2, 0,1,5 de lo que ingresa. Si yo voy un día y mido 1,1 y mido en la bolsa acá abajo y hay 1,5, se me están juntando sales, tengo que mejorar el lavado. Si tengo 1,1 en ingreso y vengo abajo y tengo 1,1, estoy regando de más. Y si tengo 1,1 y vengo acá abajo y tengo 0,2, es que estoy regando poco. Entonces, de haber medido muchas veces y de haber sacado tensión de la bolsa, más o menos yo sé que si estoy en ese rango de 0,2, para este material estoy dentro de ese rango de agua fácilmente disponible y me independizo de lo que yo dije ayer de la SIC de la bolsa. ¿Sí? Esto que dice Mariano, trato de evitar lo que no conozco, cuánto me aporta, cuánto me intercambia. Trato de estar siempre dentro de ese rango de agua fácilmente disponible. Bueno, lo que me pasó con la transición de conductividad, y que le digo que solamente me pasó en frutilla, me pasó por entre tantas cosas, como dijo ayer José, de ignorante, de hacer cosas a veces mal, y de poder, a veces por errores de dosatrón o por errores de formulación, de venir y medir el ingreso a la bolsa y encontrarme cuando tenía una conductividad de 1, porque se me había modificado el dosatrón, porque se me había tapado, porque no mandaba el filtro, por X razón, estaba regando con una conductividad muy baja y yo sabía que capaz que estaba en plena cosecha y agarraba y la subía de una, ajustaba y la llevaba a 1,5 de una. Subía 0,5 de conductividad de un momento para el otro. Lo que yo noté en reiteradas oportunidades, porque encima soy porfiado, cuando me pasó varias veces que la planta se estresaba, como que se me quedaba, como que la sacaba de ese confort que yo trato de lograr por esos cambios bruscos de conductividad. Esto siempre lo hablamos mucho con Nicolás en el vivero. La frutilla es una planta extremadamente sensible a los cambios de sus condiciones en el sistema radicular, tanto de temperatura como de conductividad como de pH. A mi entender, la conductividad es el factor que más rápidamente uno la hace estresar o la hace ponerse, digamos, por lo menos en alerta y decir que algo está pasando, entonces cortemos las flores, veamos qué pasa. Me pasó varias veces y entonces dije, no, el problema es que yo paso de 1,1 o de 1 a 1,5 en un segundo. Entonces lo que empecé a hacer es empecé a subir en forma gradual. Si tengo 1,1 y quiero llegar a 1,3 y por ahí le doy una semana 1 y un poquito más, después voy a 1,2. También medimos con aparatos que son de un grado de exactitud tampoco bastante vago, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que puedo conocer, que te lo digo Mariano, bueno, trato de que eso sea lo más gradual posible y trato de llegar, por ejemplo, siempre que suba de a 0,1, tratar de darme un espacio de una semana de llegar hasta el valor. Por ejemplo, si tengo que llegar de 1,1 a 1,3, le doy una semana a 1,2 y después llego a 1,3. De esa forma, he notado que la planta este cambio lo absorbe mejor. Con respecto al sodio, yo no hablé del sodio porque trato de no tener sodio 0 ppm. O sea, ¿qué valor quiero de sodio en sustrato? El coso es 0 ppm. Sí, yo tengo agua destilada. Tengo agua destilada. Yo cada tanto mando a hacer análisis de agua. Acá para lectura directa no tengo para hacer sodio. Lo que yo hago, como también con un protocolo que decía Nicolás, cada 3-4 meses, si no tengo ningún problema, saco una muestra de agua, saco una muestra de sustrato, mando a INTA, a Castelar, te hacen un análisis de primera, de muy buena calidad. Ahora que no está Lorena, siguen trabajando bien, pero mando y analizo. El tema de mantener una metodología. O sea, yo que digo, mandá siempre al mismo laboratorio, porque si vos tenés un margen de error, pero siempre tenés el mismo margen de error, a vos siempre te permite analizar. Yo por eso digo, yo de esto trato de hacer un protocolo y con la gente que trabaja conmigo, después se terminan cansando porque soy bastante hinchapelota, es decir, si vos medís cuando tenés ganas o cuando tenés tiempo, el dato no me sirve. No me sirve, ¿por qué? Porque trato de lo que dice él, de mantener un protocolo que por lo menos si yo arrastro un error en el método de lectura, que es totalmente empírico,
trato de ese margen de error achicarlo todo lo posible. Entonces digo, bueno, si yo sé que tengo un riego a las 9 de la mañana, le dejo esto, como decía vos, 15, 20 minutos, que sé que ya la bolsa, yo igual trabajo con inertes, el lisiado más rápido, pero se orea, entonces tomo eso como un protocolo de trabajo, es decir, bueno, yo mido conductividad, pH, esto que me decía recién Nicolás, esto que mide fósforo, nitrógeno y potasio, lo mido con un método, porque si yo tengo un error, trato de ese error diluirlo en las repeticiones que hago siempre. Ese error se va diluyendo, porque si yo mido todas las mañanas acá, todas las mañanas a las 9:30 de la mañana, pincho acá y me dice que tengo 18 partes por millón de fósforo, vengo otro día, 18, vengo otro día, tengo 17, vengo otro día, tengo 19, no pasa nada. Pero si yo vengo un día a las 9 de la mañana y mido y tengo 95, algo pasó. Algo pasó. Entonces, ¿qué hago cuando algo pasó? Bueno, empiezo a revisar. Se me movió el dosatrón, cambié la marca de fertilizante. ¿Qué te pasa? Me pasó con el magnesio. ¿Viste? ¿Qué pasó? Y bueno, ya cuando es algo que no lo puedo, digamos, interpretar con el coso, saco una muestra y mando a analizar. Y bueno, ante la duda lavo. ¿No? Es decir, Walter, creo que eso es lo que hemos discutido todo este año con ese lindo aparato, que los tenés maravillados con ese aparato. Que es una cosa con esto me hice famoso. Vendelo. Yo quería ser músico, pero no pude tocar la guitarra, así que ahora tengo esto.